Siempre sucede lo mismo. Los mejores momentos del programa ocurren en comerciales. No sé cómo pasa. Luis Zúñiga sigue con nosotros, analista político. Gladys Cañizares, miembro del Cuban American for Engagement, CAFE, hablando sobre el tema de la USAID que ha quedado para algunos en entredicho, ¿no? Y yo te preguntaba anteriormente el tema de la credibilidad de sus programas de salud en el exterior. Ahora, Gladys, ¿quién está detrás de estos informes? Esta es la tercera entrega de AP sobre el tema. Y como periodista, más que un trabajo periodístico serio, parece dirigido por alguien con el fin de desprestigiar los programas de la USAID de democracia en Cuba. ¿Usted los ha leído? ¿Cree que hay una agenda? Bueno, posiblemente la única agenda que haya es que la AP le ha pedido al USAID documentos que son parte de la libertad de prensa. Me refiero que haya una conexión Cuba-AP por algún motivo. No, yo no creo. Yo me imagino que tienen que estarle pidiendo informes y cosas a Cuba también, obvio, como lo están pidiendo del lado de acá. Pero yo creo que Associated Press siempre ha sido una agencia independiente y yo lo que creo que está pasando es que con Zunzuneo ellos están debiéndole a la AP documentos importantísimos y ellos todavía no acaban. Entonces, la AP tiene toda la razón en decir que es clandestino y ahora con esta nueva operación, puesto que ellos no están ofreciendo los documentos que se les ha pedido. Luis. Mira, yo conozco muy bien a la AP. La conozco de Naciones Unidas, la conozco de Nueva York, la conozco de Washington. Y cada vez que me han entrevistado, me ha parecido que me estaba entrevistando es el gobierno de Cuba, la agencia oficial del gobierno de Cuba. Y esta representante que ha colaborado en este proyecto, lo saben, puedes preguntarle a todos los oficiales de inteligencia que desertaron y están acá, les puedes preguntar a todos las relaciones que tiene esa señora con las autoridades cubanas, que parece parte de ellos. Además, hay algo que el régimen comete la torpeza siempre comete la misma torpeza, el lenguaje que usan para escribirlo. Es un lenguaje muy particular, con una serie de términos que usan en ese reportaje que no puede haber sido escrito por otro que por la seguridad del Estado. No puede ser escrito por otro. Jamás, si tú le das la información a la AP, a cualquier periodista, para que lo escriba, jamás va a usar los términos ni el lenguaje que tiene ese informe. Eso, el que sabe de estas técnicas, y puedes preguntarle a cualquiera de estos oficiales de inteligencia que conocen de esto perfectamente. Pregúntale si ese lenguaje... Lo hicimos cuando el Zunzuneo... Es el lenguaje de la seguridad del Estado, por Dios. Mencionaba anteriormente a Fulton Armstrong. Ha sido colaborador de la CIA, también estuvo trabajador del Senado. Un hombre en su momento, lo mencionaba anteriormente, escribió un informe con Ana Belén Montes, la espía que está presa, en el que aseguraba que Cuba, eso fue año 98, si no recuerdo mal, 1998. El informe 98. El informe fue en el año 98, correcto. En ese momento él decía que Cuba ya no era una amenaza para Estados Unidos. Y ese señor precisamente colabora con esos artículos de AP. ¿Son confiables esos artículos, esta colaboración con los antecedentes de ese señor? Es que yo realmente no estimo que Cuba deba de estar en la línea de terroristas. Realmente no lo estimo así. Y por lo tanto, es confiable. Porque la realidad es que cuando se compara Cuba con otros países que realmente tienen pruebas de terrorismo, y en este momento Estados Unidos está haciendo negocios con todos esos países. Sin embargo, Cuba, una isla rodeada de agua, indefensa, que tiene una base de Guantánamo, que por eso también hay una cierta fuerza de Estados Unidos hacia proteger sus intereses allá. En estos momentos, eso es lo que está pasando. Cuba está totalmente desprovista de cualquier atención. Entonces, lo que pasa es que el gobierno americano en este momento no quiere, o sea, yo veo que el no quitar a Cuba de la lista de terroristas es simplemente para tenerla como acá los congresistas en base a tener la persistencia del embargo. Luis, varios puntos ha tocado acá la señora, tener contentos a los congresistas cubanoamericanos. Dice que Cuba es una isla rodeada por agua, indefensa. Olvidamos la crisis de los misiles, olvidamos un poco la historia. Es difícil hacer lógica de lo ilógico. 55 años atrás. El régimen de los Castro es amigo de todas las organizaciones terroristas del mundo. De todas es amigo. Y no solamente amigo, colaborador, intercambian información. La FARC, el ENL de Colombia, el grupo Hezbollah, los grupos Hamas, la ETA de España, el gobierno de Irak,
de Ahora que Irán. hablas De Irán. El gobierno de el Corea del Ejército de Norte. Liberación Nacional cuando secuestraron al hermano de Gaviria, lo recordarás, quien sirvió de mediador para todo eso, a quien acudieron y consiguió la liberación fue Fidel Castro. Claro, pues Van a época era el broker. ¿Qué puedes decirnos ese señor Fulton Armstrong? Yo se lo mencionaba a ella, ella me dijo que estaba de acuerdo con que Mira, Cuba estuviera en muchas los personas países tienden que no terroristas. conocen las interioridades de este mundo político y de inteligencia ¿Qué sabes de en él? Estados Cuéntanos. Unidos. Tienden a pensar que si un personaje es de la CIA o es un agente de inteligencia del Departamento de Estado, pues son individuos totalmente confiables y son individuos que han pasado una serie de tamices que no tienes por qué dudar de ellos. Wayne Smith, En lo Cuba, podemos poner ahí también. Wayne Smith, el matrimonio de Gwendolyn y el otro del Departamento de Estado, de Inteligencia del Departamento de Estado, tienes el caso de Philip Agee, tienes Ana Belén Montes, los tienes abundantes. Vamos a este señor Armstrong, y yo específicamente. no puedo decir que Fulton Armstrong sea un doble agente con Cuba. No, yo tampoco he dicho eso. Dije dónde había trabajado y que colaboró en un informe con Ana Belén Montes en el año 98. El señor Armstrong ha tenido consistentemente siempre posiciones que son contrarias a la política de los Estados Unidos y a favor de las políticas del gobierno de Cuba. Siempre ha coincidido. Cuando estuvo en el Congreso era un enemigo de todos los programas para la libertad en Cuba. Cuando estuvo en la CIA, mira lo que en la inteligencia, mira lo que hizo con Ana Belén Montes, calificando a Cuba como no peligro, que no era ninguna amenaza para los Estados Unidos y el propósito era facilitar las condiciones para que el cabildeo en Washington consiguiera remoción del embargo, cambio de la política hacia Cuba y todo para favorecer siempre a la dictadura. Desafortunadamente, para mí, los individuos tienen una conducta que es la que los evalúa. Y este señor, todas las conductas de él siempre han estado a favor del régimen de Castro. Gladys Cañizares, hablábamos en comerciales, que además yo la había entrevistado en el pasado, hace años atrás, en distintas ocasiones, hace muchos años no la veo, me contaba que ha sido banquera, lleva más de 30 años viviendo aquí en Estados Unidos. No, 52 años. O 52 años. Yo soy Pedro Pan, yo salí de Cuba en el año 62. Y me dice que en un momento determinado su línea de pensamiento era distinta y que cambió. ¿Por qué cambió? Modificó muy lentamente. Se modificó. ¿Qué la hizo modificar y por qué piensa de esta forma? ¿Qué la hizo cambiar? Marcó un hito en mi vida lo que fue Concilio Cubano. Porque Concilio Cubano en su momento tuvo una oportunidad. Desgraciadamente... Concilio Cubano, que por cierto iba a producirse el sábado precisamente, que 24 derriban las de febrero, avionetas de Hermanos al Rescate. Bueno, Ese encuentro de Concilio Cubano estaba convocado para esa noche y eso se pulverizó junto con las avionetas, desafortunadamente. Bueno, eso lo tendríamos que hablar en otro momento porque hay muchas cosas que no son como se dicen. Pero bueno, la realidad es así. Concilio Cubano tenía toda la oportunidad de ser lo que no fue. Ahí cayeron presos los cubanos, como sucede siempre, y jugó en parte protagonismo del exilio, cuando en ese entonces se pretendía que no hubiera tal protagonismo. Entonces, yo fui a Cuba en el año después de Concilio Cubano. Yo me entrevisté con la disidencia. En ese momento era Gladys Linares, Gisela Delgado, con todos los disidentes, Héctor Palacio. Yo fui representante del Partido Solidaridad Democrática en el exterior, aquí en Miami, en su momento. ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a Cuba, aquellos disidentes de aquella época, que todavía no recibían dinero del exterior, tenían ideales porque querían cambio. ¿Quién no quiere cambio? Todo el mundo quiere cambio. Entonces, me quiere decir que ahora porque no. algún tipo de ayuda no tienen ideales. Lo que quiero decir es que en ese momento su posición del embargo era diferente, las conversaciones eran diferentes, la problemática cubana. Yo regresé acá con otra, el ir a Cuba, hablar con ellos mismos, no recibir la noticia mediante la televisión o los periódicos, lo que dicen, me dio la oportunidad de conocer la problemática desde cerca. Y entonces ahí fue donde comencé yo a estar totalmente contra. Déjeme que le haga una pregunta más y ya te dejo, Luis, que tú participes, por favor. Perdóname, porque quiero preguntarle algo, yo estoy nada más que preguntando. ¿Qué le hace pensar? ¿Usted considera que los cambios del gobierno cubano, régimen, gobierno, como usted lo quiera llamar, estos cambios económicos, esas reformas económicas que se están haciendo, son por buena voluntad, obligados por las circunstancias y porque necesitan dinero? A mí, francamente, no me importa la razón. Es que depende de cuáles son las causas, va a haber un resultado. Yo pienso que Raúl Castro definitivamente ha hecho cambios por necesidad, porque se han dado cuenta que no funciona lo que tienen
y necesitan hacer los cambios. Obviamente los cambios son necesarios. 50 años después se dieron cuenta. Bueno, pero es mejor tarde que nunca, no es así. La cosa es esta, mire la cosa es esta. Yo sé que ustedes me miran como diciendo, este bicho raro de dónde ha salido, pero la realidad es que yo les pregunto a ustedes, señores, llevamos 55 años de lo mismo. ¿Por qué no tratar de ver qué pasa y ayudar, quitar el embargo, que aunque Cuba, como dicen muchos, tiene su propia situación, su propio embargo, la realidad es que el embargo económico de Estados Unidos en una isla tan chiquita como Cuba, fíjense si es importante el embargo para Estados Unidos, que penaliza a todos los bancos y otras organizaciones que hacen negocio. Yo particularmente pienso que el primer interesado en tener el embargo siempre ha sido Fidel Castro, por eso lo dejamos para otro programa. Es demasiado. Luis, termino ya con Luis porque tengo que irme. Mira qué interesante. Está en contra del embargo sí, y ve cambios en Cuba. Y entonces está de acuerdo en que el régimen de Castro ponga un embargo a la entrada de productos a Cuba. Ese embargo no le preocupa. Ese embargo no le interesa. Luis, te pido que seas breve porque tengo que irme. Mira, desafortunadamente nos encontramos constantemente personas que conocen superficialmente el régimen. Personas que con un viaje a Cuba se cree que entendió la problemática cubana. Esto es un proceso de muchísimo... Perdóneme, usted tuvo tiempo de hablar. Usted me insultó. Esto es un proceso demasiado largo, donde no estamos en juego para estar quitando argumentos ni quitando palabritas. Esto es una lucha que ha costado mucha sangre, mucho dolor, mucha cárcel, mucho destierro, muchos familiares divididos y fraccionados, mucho dinero que le ha costado al bolsillo de los compatriotas. Luis y Gladys. Por favor, por favor. Poco más de respeto para el proceso de Cuba. No, y respeto para mí que usted está subestimando lo que yo pueda sentir o saber sobre el problema cubano. Usted no sabe cuánto dinero yo ayudé. Usted no sabe cuánto yo trabajé. Yo fui coordinadora de Amnistía Internacional. Y cuántos faxes cuando nadie le hacía caso a la población cubana. Su esfuerzo y su dinero no es nada frente a la sangre, la cárcel y la división y la tragedia que ha vivido Cuba. Nadie le está quitando importancia a eso. Estamos concentrándonos en el presente. Le agradezco mucho el que haya estado en el programa, sus palabras y que se haya sentado aquí con nosotros. Luis, qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso va a estar con nosotros aquí el alcalde Boria, Luigi Boria, va a explicarnos por qué votó en contra de las nuevas enmiendas a la Constitución de la ciudad. Pero ahora los dejo con una animación que apareció en la fachada de la Embajada de Estados Unidos en Rusia para ridiculizar al presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama fue puesto en ridículo en Rusia cuando un grupo de jóvenes que se hacen llamar The Moscow Student Initiative proyectaron una animación racista sobre la fachada de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. El mensaje mostraba al mandatario comiéndose un plátano y concluía con la frase Happy Birthday Obama, en alusión a su 53 cumpleaños celebrado el pasado 4 de agosto. El grupo ruso es responsable de otras sátiras del mismo estilo contra Estados Unidos y siempre se atribuye la autoría de sus espectáculos, subiendo los videos a Facebook y a su página web.